Buenas tardes, esta es la materia de Historia del Arte, donde vamos a hacer una presentación y análisis de un cuadro del pintor español Diego Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, mejor conocido como Diego Velázquez, nació en Sevilla en el año de 1599 y murió en Madrid el 6 de agosto de 1660. ¿Okay? Está considerado como un pintor barroco, de tendencia barroca. ¿Okay? Para hablar un poco del contexto histórico en el que vivió Velázquez, se sabe que en el siglo XVII se caracteriza, sobre todo en la primera mitad del siglo, porque Europa padeció de una profunda crisis. Una crisis que fue en todo sentido, tanto política como social y económica. Pero a pesar de esa profunda crisis que vivió Europa, ¿okay? A pesar de estas dificultades, surgieron novedosas formas que anticiparon el final del antiguo régimen, ¿okay? Aunque esto ocurriría un siglo más tarde. En este siglo, particularmente, el lugar de nacimiento de Velázquez, Sevilla, se convirtió en una ciudad, en un lugar de formación para un grupo de pintores que serían muy representativos del barroco español. ¿Okay? La pintura del siglo de oro en España tiene una serie de características comunes, ¿okay? que se repiten a lo largo de las producciones de los distintos pintores, y específicamente del que nos concierne el día de hoy, de Velázquez. Y estas características son que predominan los temas religiosos, ¿okay? por el momento histórico que se vivía, ya que se vivía la Contrarreforma. Los pintores españoles tienen una influencia del tenebrismo que viene directamente del pintor Caravaggio, ¿okay? Con respecto a un tenebrismo, con respecto al tratamiento de la luz, aunque este tratamiento se eliminaría, se abandonaría un poco más tarde. Y existe una deliberada ausencia de la sensualidad. Esto por el periodo histórico y porque se tenía esta deliberada ausencia de sensualidad estaba un poco influenciada por el miedo a la Inquisición. El principal cliente de los pintores de esta época era la iglesia, que era muy poderosa en esa época, con la excepción de Diego Velázquez y otros pintores de corte que estaban dedicados que trabajaban en la corte y estaban dedicados al rey. ¿Okay? Velázquez entonces es uno de los mejores y más destacados pintores de esta época, ¿okay? Y su tendencia estilística se puede dividir en tres. Está asociado y esta división está marcada fundamentalmente por sus viajes, ¿okay? La primera etapa de Velázquez se puede denominar como etapa sevillana o de formación y se caracteriza, como ya se dijo, por una clara influencia del tenebrismo de Caravaggio. ¿Okay? En las pinturas de esta época se puede ver una pincelada densa y unos tonos oscuros, ¿okay? Y el tratamiento de la luz es tenebrista. Sus obras cumbres de esta época son El Aguador de Sevilla, como se puede ver acá. El tratamiento de la luz es muy oscuro, es muy denso, ¿okay? El Aguador de Sevilla y La Vieja friendo huevos. Allí podemos ver la clara influencia del tenebrismo en estas dos obras. La segunda etapa, o la etapa madrileña, va desde 1630 a 1648. Comienza cuando el pintor es nombrado pintor de la corte y fija su residencia y su estancia definitiva en Madrid. ¿Okay? Entra en contacto con la colección real, con obras, por ejemplo, de Tiziano, y conoce a Rubens, que es un pintor cuyo estilo está basado en el color. Estas influencias dan lugar a que él comience a dejar atrás el tenebrismo y su paleta empieza a llenarse de una variedad de tonos, ¿okay? En esta época están los primeros retratos de corte de Felipe IV. Aquí podemos observar el tratamiento ya de la luz en este retrato de Felipe IV. Y al realizar su viaje a Italia hacia 1613, este viaje le permite profundizar los conocimientos a Velázquez en los pintores italianos, ¿okay? De su estancia en Italia pinta la fragua del Vulcano, donde ya se comienza a ver un tratamiento de la luz y del color que permite que empiece a ver un poco más de profundidad en sus pinturas, ¿okay? Al regresar a Madrid, se observa una evolución, su pincelada es mucho más suelta,
con menos materia, los colores se aclaran y se vuelven cada vez más vivos y alegres, ¿ok? Presenta ya maestría en el tratamiento de la luz y del color y consigue una perspectiva de profundidad mucho más intensa y mucho más interesante. ¿Ok? Aquí se hacen sus primeras obras de retrato ecuestre, ¿ok? Por ejemplo, la de Felipe IV y la del príncipe Baltasar Carlos, ¿ok? Con la sierra madrileña de fondo, ¿ok? Y aquí se puede ver el tratamiento efectivamente de la profundidad. Aquí se ve muchísimo mejor en la pintura del príncipe Baltasar. Y su obra cumbre de este periodo, ¿verdad? Es la obra histórica, la rendición de Breda, conocida como Las Lanzas, donde se logra definitivamente la perspectiva aérea, ¿ok? Con el manejo de la luz y el color. La tercera etapa y última, que se puede considerar como su segunda etapa madrileña, va desde 1648 hasta su muerte en 1660. Esta etapa está precedida de su segundo viaje a Italia y donde realizó el retrato de Inocencio III. ¿Okay? Aquí hay unas pinceladas mucho más sueltas y se puede ver que esto es lo que precede al impresionismo. ¿Okay? Entonces aquí en este retrato de Inocencio III se puede ver que no hay una idealización del clérigo, sino que por el contrario él logra captar su esencia psicológica y lo muestra. Hay un realismo en la pintura, es decir, no la figura del personaje no está nacarada, el rostro, sino que muestra sus imperfecciones y logra, sobre todo hay que hacer hincapié en el logro magistral de Velázquez para este momento de la esencia psicológica del carácter del personaje. También en esta etapa hay el primer prácticamente único desnudo de la época barroco, que es la Venus frente al espejo, que hablaremos un poco más adelante. Ya de vuelta a Madrid realiza sus obras cumbres, como son las Meninas y las Hilanderas. Yo consideré necesario realizar esta pequeña biografía de Velázquez, puesto que su obra está estrictamente relacionada con sus viajes y con sus estancias, y la evolución de su obra se puede ver de acuerdo al pasar de su vida y a esos viajes que realizó, el conocimiento de esos pintores y de esas colecciones que iba adquiriendo. El cuadro seleccionado para el comentario de esta presentación es El Triunfo de Baco, también conocido como Los Borrachos. Es un óleo sobre lienzo, sus medidas son de alto 165 centímetros y de ancho 225. Fue realizado entre 1928 y 1929, no hay una fecha exacta, y es una de las obras más representativas de la producción de la producción de Velázquez de su segunda época o la primera época madrileña, y está conservada actualmente en el Museo del Prado. ¿Okay? Es una pintura de género mitológico mezclado con costumbrismo, y en esta presentación se analizará cómo es el tratamiento de la divinidad, o sea, cómo Velázquez trató el asunto mitológico de la divinidad en este cuadro del Triunfo de Baco. ¿Okay? Para lograr esto, se presentará en primer lugar la estructura del cuadro en relación a la utilización de la técnica de la luz y de los colores. ¿Okay? En segundo lugar, se analizará directamente el tema mitológico y cómo exactamente Velázquez trata la divinidad. Y en tercer lugar, se hablarán de otras obras del mismo autor que plasman el mismo tema y cómo la plasman. ¿Okay? Para comenzar, con respecto a la estructura de la obra, vemos que este cuadro Velázquez lo pintó algunos años después de su llegada a Madrid, desde Sevilla, y un poco antes de su primer viaje a Italia. En la capital, Velázquez pudo contemplar la colección de pintura del rey y quedó verdaderamente impresionado con los cuadros de desnudo que tenía esta colección y el tratamiento del tema mitológico que se hacía en estos cuadros. El cuadro describe una escena donde aparece Baco, el rey Baco, ¿okay? Que corona con hojas de hiedra a uno de los borrachos que lo rodean, y podría tratarse, a este personaje que corona el rey Baco, podría tratarse de un
poeta inspirado por el vino, ¿ok? Hay varias interpretaciones. Otro personaje semi-mitológico observa la coronación, ¿ok? Y uno de los personajes que acompañan al dios, que está justo al lado de él, mira al espectador y sonríe, ¿ok? Aquí lo podemos ver, el personaje que es un personaje del pueblo, ¿verdad? Mira al espectador, y tenemos este otro personaje semi-mitológico que observa la coronación de lo que podría ser una de las interpretaciones, un poeta inspirado por el vino, ¿ok? El dios está metido en la obra como una persona más, ¿ok? Dentro de esta pequeña celebración, es decir, hay una igualdad en todos los personajes, no se muestra al dios de una manera idealizada o fuera de lo que sería el pueblo o los borrachos en este caso. Y se representa, hay una cierta divinidad, Velázquez representa una cierta divinidad en el dios, proporcionándole una piel más clara que a los demás para reconocerlo con mayor facilidad. La escena puede dividirse en dos mitades, ¿ok? La izquierda es la figura de Baco, que está muy iluminada y está cercana al estilo italiano inspirado por Caravaggio, es decir, un tratamiento clásico del tema mitológico, ¿ok? Baco y el personaje que está atrás aluden al mito clásico y están representados de la manera tradicional. Destaca la idealización de sus rostros, la luz clara que lo ilumina y el estilo clasicista. En la parte de la derecha, en cambio, está la parte de los borrachos. Son hombres de la calle que nos invitan a participar en una fiesta. No hay en ellos ninguna idealización, se ve claramente la división del cuadro con el tratamiento de la luz, y tampoco se mantiene, no hay una buena iluminación de este lado del cuadro, de este lado derecho del cuadro, sino que estas figuras están sumidas en un claroscuro evidente, y además lo trata con pinceladas más impresionistas, es decir, las pinceladas que representan ambas partes son diferentes. Hay varios elementos que dan naturalismo a la obra, como lo son la botella, que está aquí abajo, y el jarro que aparece en el suelo junto a los pies del dios, y el realismo que representa el cuerpo de este. Jugando con los brillos, consigue dar relieve a la textura de la botella y al jarro, creando un parecido con el bodegón. Como podemos ver rápidamente, hay unas jarras en sus primeras etapas que aparecen aquí en el Aguador de Sevilla, y aparecen un poco aquí también en la Vieja Friendo Huevos, que pueden semejarse perfectamente a los jarrones que aparecen aquí en el cuadro del Triunfo de Baco. ¿Okay? Estas jarras, como ya dije, son muy similares a las que aparecen en los cuadros pintados de Velázquez durante su etapa sevillana. La pincelada aquí es más bien suelta, ¿ok? Es más suelta que en su etapa anterior, y en el fondo hay un precedente de lo que sería luego la perspectiva aérea, de la que Velázquez sería un gran conocedor, ¿ok? Hay un contraste constantemente, es algo que llama la atención en el cuadro, que hay un constante contraste entre lo barroco y lo humano, ¿ok? Hay un gran realismo naturalista en el lado de los personajes del pueblo o los borrachos versus en los personajes divinos idealizados. Anatomías desnudas de los personajes divinos versus vestidos. Los dioses se representan como hombres jóvenes, en contraposición con los hombres viejos, que son los borrachos. Y hay unas tonalidades terrosas en lo humano, ¿ok? Se mantienen las tonalidades tenebristas de su influencia de Caravaggio versus el rico colorido que representa el dios Baco con el rojo y el blanco, ¿ok? El Triunfo de Baco pertenece a la pintura barroca, concretamente a la pintura española de la escuela andaluza, y el foco de la luz se encuentra siempre en la figura de Baco, ¿ok? Que es la figura central del cuadro. Hay una perspectiva frontal completamente con un punto de vista alto. En cuanto a la composición del cuadro, se trata de una obra de composición cerrada ubicada en un espacio exterior natural que es un paisaje, ¿ok? El Triunfo de Baco los borrachos es un tema de mitología clásica que aparece representado con personajes del siglo XVII al modo de pintura de género. El tratamiento de las luces y el uso del paisaje de fondo son grandes aportaciones para la pintura de ese momento y son, podría decirse, como una iniciación de lo que sería luego la pintura de Velázquez.
¿Ok? Con respecto al tema y cómo Velázquez trata el tema mitológico específicamente en este cuadro, ¿ok? Estamos en este cuadro en vísperas del primer viaje del pintor a Italia, ¿ok? Cuando llevaba alrededor de 5 años trabajando para el rey, para la corona, y acababa de conocer a Rubens, como ya dije, pintor barroco de la escuela flamenca, que se caracterizaba por el uso del color, de colores vivos, ¿ok? En este cuadro era la primera vez que Velázquez se enfrentaba a una escena mitológica, una fábula mitológica, y por ello recuperó gramas cromáticas, métodos descriptivos y tipos humanos propios de sus años sevillanos, que conviven con importantes novedades formales. Es decir, está su forma de representar lo mitológico de una manera clásica, pero también está al mismo tiempo el realismo y el rescate de sus primeros años en Sevilla. Entonces, esta circunstancia de aspectos novedosos que rescata Velázquez, o que toma Velázquez, pero también el guardar aspectos de su etapa sevillana, hacen que esta obra sea una obra fronteriza entre en una temática que inaugura, ¿ok?, Velázquez en su obra, pero siempre mantiene numerosas conexiones con su pasado. Este personaje de la mitología, Baco, le da la oportunidad a Velázquez de representar uno de sus primeros desnudos masculinos y domina la composición en ese personaje masculino desnudo de luminosidad de su cuerpo y de sus vestiduras. ¿Okay? Aquí se representa a un dios Baco que premia, ¿okay?, o regala a los hombres el vino que los libera de sus problemas, o que los libera temporalmente, porque es una liberación temporal. En la literatura barroca, Baco era considerado una alegoría de liberación del hombre frente a su esclavitud de vida diaria. ¿Okay? Puede ser que Velázquez realice una parodia de esta alegoría porque la considera algo mediocre, ¿ok? Porque a través del vino se libera temporalmente de sus problemas, y una de las interpretaciones puede ser que Velázquez haga esta alegoría paródica o un poco irónica por considerarla que es algo mediocre. ¿Ok? Como es frecuente en la producción de Velázquez, existe una ambigüedad en relación al análisis temático de sus obras, ¿ok? Y hay numerosas interpretaciones. Tradicionalmente se ha llamado la atención sobre la voluntad realista, ¿ok?, con que están descritos los personajes de la derecha, lo que ha dado pie a una lectura de la escena de una desmitificación de la fábula clásica e incluso una burla a la antigüedad. Como ya dije, puede ser que sea una de las primeras interpretaciones que sea una visión de Velázquez paródica sobre este mito. Sin embargo, hay otros autores que señalan que hasta un punto la propia naturaleza del mito báquico propicia la interacción de elementos fabulosos y relaciones cotidianas. ¿Okay? Entonces, en este contexto, el cuadro sería una alegoría sobre el vino, ¿okay?, que tiene la capacidad de alegrar el ánimo de los hombres, y estaría representado a partir del mito de Baco. En cualquier caso que sea la interpretación correcta o que queramos tomar, Los borrachos de Velázquez demostró hasta qué punto la posibilidad del lenguaje naturalista rebasa los límites de la temática costumbrista o religiosa y podía ser un instrumento adecuado para la representación de escenas mitológicas. ¿Okay? En todo caso, Velázquez tiene, su tratamiento de la divinidad es muy particular, ¿ok? Combina, como ya he dicho, combina en un plano de igualdad a los personajes del pueblo junto con el dios de la mitología, ¿ok? Este va a ser un punto de partida en la obra de Velázquez que conservará, como creo que ya dije, a lo largo de su obra, ¿ok? Se ve que entre los personajes del pueblo no hay, y el dios, no hay una jerarquía, hay una proximidad, y esto va a ser una característica de su pintura relacionada con esta temática. ¿Ok? Se ve que están colocados al mismo nivel. Los borrachos, hay una interesante comparación de este cuadro de los borrachos.
Si comparamos con El triunfo de los borrachos del italiano Aníbal Caravaggio, ¿ok? Que es un cuadro del mismo título, que fue pintado en el año 1595 y 1605, ¿ok? Donde aquí sí hay una relación del desorden, el regocijo, la desmesura. Hay una mezcla de los dioses con los animales y los hombres, pero es una mezcla caótica, ¿ok? No hay una equidad, no hay una igualdad como si lo hay en el cuadro de Velázquez, y aquí se refleja directamente el mundo bacanal y de desenfreno. El cuadro de Velázquez, en contraposición con este cuadro, parece mucho más real. Hay una humanización de lo mitológico y los personajes miran hacia el espectador, ¿ok? Todas las figuras están en primer plano al lado del dios mitológico, ¿ok? Con respecto a otros cuadros de la obra de Diego Velázquez con esta misma temática, ¿ok? Con este cuadro de Velázquez, como ya dije, se inaugura la temática mitológica, y hay dos cuadros que quise destacar con respecto a esta temática, que es el cuadro en primer lugar, del dios Marte, ¿ok? Se hace una representación del dios de la guerra de forma satírica, o se puede decir irónica, ¿ok? Se muestra a un dios mitológico a escala humana. Los juegos de la luz hacen hincapié en mostrar un cuerpo cansado, como se puede ver aquí por su posición. Y esto es contradictorio con lo emblemático que puede representar el dios de la guerra, ¿ok? Este es un hombre viejo, un hombre mayor, cansado. Puede decirse que es un poco melancólico y con carnes flácidas. Esto hace un gran contraste con la expectativa que se puede tener de la representación del dios de la guerra, ¿ok? Aquí vuelve otra vez la intención de Velázquez en el tratamiento de lo mitológico de llevar a la mitología o llevar a los dioses a igualarlos con los seres humanos, ¿ok? Entonces, el otro cuadro que quise tomar fue la Venus desnuda, ¿ok? Donde Velázquez representa la diosa Venus en una pose erótica, prácticamente el único desnudo que hay en toda la pintura barroca. Ella está tumbada sobre una cama mirándose a un espejo que sostiene el Cupido, ¿ok? Y se trata de un tema mitológico al que Velázquez, como es usual, trata como algo mundano, ¿ok? Aquí la Venus está tratada como una mujer, ¿ok? No tiene figura de diosa, sino simplemente la figura de una mujer que se mira a un espejo. Esta vez, sin embargo, Velázquez no utiliza ese tono irónico que sí emplea en el cuadro de Baco o en el cuadro de Marte. Para concluir, quisiera decir que, bueno, Diego Velázquez está considerado como uno de los mejores pintores de la historia de la pintura, y específicamente del periodo barroco español, ¿ok? Está considerado como el maestro de la pintura universal, y su arte fue la culminación de una tradición y la definición de elementos nuevos, ¿ok? A través del estudio de sus cuadros mitológicos se puede apreciar esa genialidad que lo caracterizó, ya que tuvo una visión completamente novedosa de estos temas y original, ¿ok? Estas representaciones para la época. Se atrevió a igualar personajes mitológicos a la realidad, dando de esta manera una visión renovadora de la mitología para esta época. Y esto es uno de los aspectos que lo hacen ser considerados como el genio que fue. Muchas gracias.